Bendiciones, Dios le bendiga, hermano, hermana, Dios le bendiga. Este tema se llama Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes tenemos la mente de Cristo? Los que hemos nacido de nuevo. Para tener la mente de Cristo hay que nacer de nuevo. Hay que ser lavado con la sangre de Cristo. Recibir a Cristo como nuestro Salvador de nuestra alma. Y así el Espíritu de Cristo, Espíritu de vida de Cristo, entra en nosotros. Y ya somos de Cristo. Entonces desde ahí tenemos la mente de Cristo. Porque recibimos a Cristo dentro de nosotros. Él entra en nuestro corazón, en nuestra alma. Y somos propiedad de Dios. Pero el tema se llama Tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Vamos a ver si verdaderamente tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y yo lo creo, porque la palabra lo dice. Número 1, la mente de Cristo es pura, es limpia, es santa. En la mente de Cristo no hay maldad, no hay perversidad, no hay corrupción. Y si decimos que tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar como Él. Tenemos que tener pensamientos como los que Él tiene. ¿Qué pensamientos más grandes hay en la mente de Cristo? ¿Qué pensamientos más grandes hay en la mente de Cristo? Mire lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan, en su capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Como anduvo Cristo. Sabe que uno se dirige por los pensamientos. Es en la mente donde están los pensamientos. Entonces Cristo caminaba y andaba pensando. ¿Qué pensamientos más grandes hay en la mente de Cristo? Cristo siendo hombre en la tierra y siendo Dios al mismo tiempo, santo, perfecto, en su pensamiento, en su mente, estaba constantemente este pensamiento de hacer la voluntad de Dios. Oiga, de hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, verso 38. Efesios capítulo 6, verso 6. Cristo siempre hizo lo que al Padre le agradaba, lo que el Padre quería que él hiciera. Él siempre fue obediente. Él enseñó: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo dijo Jesús. Y es aquí donde hay una gran prueba en la palabra nos examina. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar cómo hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios dice, hacer lo que Dios quiere. No a la manera de nosotros, no como nosotros queremos o como nosotros podemos inventar, no, o podemos imaginar, no. Es a la manera de Dios, hacer la voluntad de Dios, así como estaba en el pensamiento de Cristo. Eso es tener la mente de Cristo. Pensar en hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere.
Número 2. En la mente de Cristo estaba siempre este pensamiento en hacer el bien. Cristo siempre estaba pensando en hacer el bien. Hechos capítulo 10, verso 38. Primera de Pedro capítulo 2, verso 15. Primera de Pedro capítulo 3, verso 17. Vamos a ver el libro de Hechos en su capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. Oiga, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es por eso que el apóstol Juan también dice allá, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo mi Cristo? Pensando en hacer el bien. Pensando en hacer la voluntad de Dios. Cristo hacía bienes. Anduvo haciendo bienes. Daba de comer al pobre. Consolaba al pobre. Ahora, hoy en día, muchos que predican y enseñan dicen que son cristianos. Pero una pregunta, ¿será que tienen la mente de Cristo? Porque el tema se llama Tenemos la mente de Cristo. ¿Será que tiene la mente de Cristo? ¿Será que piensa como Cristo? Como mi Señor pensaba en hacer la voluntad de Dios. Pensaba en el prójimo. En hacerle bienes al prójimo. Y es por eso que Juan dice que debemos de andar como él anduvo. Muchos dicen ser cristianos, pero no demuestran que tienen la mente de Cristo. Quizás porque no han tenido un nacimiento de nuevo. ¿Sabe? La mente de Cristo. Número 3, la mente de Cristo pensaba en el cielo. Mateo capítulo 5, verso 20, verso 48. Mateo capítulo 5, verso 20, 48. Bendito y alabado es mi Dios. Dice la palabra. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Verso 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Usted puede ver que Cristo siempre estaba pensando en la salvación eterna arriba en el cielo. La mente de Cristo pensaba en el cielo. Mateo capítulo 5, verso 20, versículo 48. Él siempre estaba enseñando porque en él había una preocupación de que los seres humanos seamos salvos. Mateo capítulo 6, verso 20, mire lo que dice. Mateo capítulo 6, versículo 20. Sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Cristo siempre estaba interesado en enseñarle al hombre y a la mujer, y está interesado. Ahora se manifiesta por el Espíritu Santo enseñando la mente de Cristo. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón.
Hay personas que no tienen la mente de Cristo. Viven tan afanadas y enamoradas de este mundo, de la tierra. Y discúlpeme, y son predicadores algunos. Y dicen ser cristianos, y dicen ser de Cristo. Pero la pregunta es, ¿será que piensan como mi Cristo? En hacer la voluntad de Dios, en hacer bienes al prójimo, en pensar en las cosas del reino de los cielos, en preocuparse por su salvación. Muchos dicen ser cristianos, pero no demuestran que tienen la mente de Cristo. No aman a Dios, no aman su palabra, no aman el cielo, no aman al prójimo, no le hacen bienes. Usted no tiene la mente de Cristo si no está actuando de esta manera, si no está pensando de esta manera. Porque el pensamiento es la acción manifestada de un hombre. Primero se piensa para después hacer las obras. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si en usted no hay estos pensamientos, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Oiga, lo que Dios quiere, lo que Dios pide, no lo que usted piensa ni lo que usted quiere hacer, no a la manera suya, es como dice Dios en su palabra. Efesios capítulo 6, verso 6, Juan capítulo 6, verso 38. En la mente de Cristo siempre ha estado en hacer el bien a otras personas. Hechos capítulo 10, verso 38, Primera de Pedro capítulo 2, verso 15, Primera de Pedro capítulo 3, verso 17. Jesucristo siempre daba de comer al pobre, consolaba a los pobres. Número 3, en la mente de Cristo siempre hay este pensamiento en el cielo. Cristo pensaba aquí en la tierra, en el cielo, y allá que está arriba en el cielo, está pensando en usted, hermano, cómo llevarlo al cielo. Él lo va a llevar. ¿Cuántos piensan así, de la manera como nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que tenemos estos pensamientos? Si no hay estos pensamientos en la vida de alguien que dice ser cristiano, todavía le falta tener la mente de Cristo. Usted que no hace bienes, usted que no hace la voluntad de Dios, usted que no piensa en las cosas de arriba en el cielo, usted no tiene la mente de Cristo, déjeme decirle. Usted debe de andar como él anduvo, como dice Juan. Jesucristo, él anduvo haciendo la voluntad de Dios. Él anduvo haciendo bienes a los seres humanos. Él siempre estuvo pensando en las cosas celestes, en las cosas del cielo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Jesucristo pronto viene. Por los que tenemos su mente, la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Amén y amén.